le llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las escenas. 12:49. Bueno, ahora sí, estamos en conexión con el analista político Aurelio Argañarás para su columna de los sábados, para ¿Y vos qué pensás?, para 92.9 Radio Tortuga. La columna de hoy del analista político, él la ha titulado El discurso de Cristina. Hola Aurelio, buenos días. Buen día, María Inés, ¿qué tal? Bien, bueno, muy bien. ¿Te parece que comencemos, Aurelio? ¿Vamos? Vamos. Bueno, yo tengo la impresión de que la expectativa que existía antes del discurso, o esperando el discurso, era que la palabra de Cristina diera más claridad acerca del tema de las candidaturas, acerca del tema de cómo se orienta o se encausa, digamos, el Frente de Todos para enfrentar las elecciones que vienen. Y en ese sentido me da la impresión de que, digamos, el discurso dejó las cosas prácticamente como estaban. La única novedad podría decirse que es la indicación que vamos a ver si es cumplida o no, si es coherente o no, sería que no se use el bastón del mariscal para pegarle a los otros del mismo bando, pero que si se cumpliera, ya, digamos, creo que sería un paso adelante muy importante en el establecimiento de relaciones civilizadas dentro del Frente de Todos que permitan enfrentar el proceso electoral de una manera no autodestructiva. Pero bueno, eso está por verse. Creo, yo también me puedo equivocar en la interpretación de cuál es la situación en que se encuentra Cristina, pero creo que no se termina de comprender, o mucha gente no termina de comprender, que en realidad Cristina está en una especie de encerrona. ¿En qué consiste esa encerrona? Y consiste en que no puede ser candidata, no quiere ser candidata. Yo no digo que no lo vaya a hacer, digo que no quiere ser candidata o que no puede ser candidata porque hay distintos indicadores de que la elección se perdería en ese caso. Y Cristina no se puede permitir personalmente, como jefa política de un sector importante, yo no sé si mayoritario, creo que no, pero de un sector importante del peronismo y del Frente de Todos, no se puede permitir esa posibilidad. Que además, si ella creyera que esa es la consecuencia de postularse como candidata, la verdad que sería muy contradictorio o muy irresponsable de su parte que, digamos, que sabiendo que eso lleva a una derrota, se postulara como candidata. Me da la impresión de que eso no se termina de entender y que concurren a esa incomprensión y a ese entusiasmo por transformarla en candidata, dos cosas que están reflejadas en el público que asistió a La Plata. Por un lado, ese público estaba constituido en una buena medida por la militancia de la Cámpora. La militancia de la Cámpora tiene en la candidatura de Cristina, o por lo menos en la preservación del liderazgo
de Cristina y sobre todo, más que de su liderazgo, de su manejo de la lapicera, tiene la sensación, que creo que no es equivocada, de que se está jugando a vida o muerte. La Cámpora tiene aproximadamente 15.000 funcionarios en el Estado nacional y en estados provinciales. Y eso, para esa militancia, que además en buena medida está constituida por funcionarios, no por políticos. No se trata de gente que tenga arraigo en sectores de base. Se trata de gente cuya fortaleza principal deriva de la protección de Cristina. Entonces, ese sector considera que la preservación del liderazgo verticalista de Cristina es una cuestión fundamental. El otro componente significativo del público, y yo diría que largamente más representativo de las bases sociales del Frente de Todos y del peronismo, era una porción muy significativa y muy representativa, diría yo, del movimiento sindical. En ese caso las cosas son distintas. En ese caso creo que se trata de la ilusión de volver a los tiempos de los gobiernos kirchneristas, o más precisamente de los dos últimos gobiernos de Cristina, donde el país gozó de una cierta holgura. La clase trabajadora tenía los salarios en dólares más altos de América Latina, y bueno, hubo una cantidad de gente de clase media baja que se podía comprar un auto 0 kilómetros, tomar vacaciones, justamente lo que criticaron algunos tilingos del PRO, de que podían aspirar a un teléfono celular de primera categoría, a un televisor LED y otras cosas que a esos gorilas les parecía un verdadero escándalo. Bueno, la ilusión de retornar a ese momento creo que motoriza a sectores del movimiento obrero y posiblemente también a otros sectores de clase media ligados a la perspectiva del Frente de Todos, pero es muy probable, por lo menos así lo veo yo, de que se trate de una ilusión, de que se trate de una creencia de que los problemas del país son problemas que se resuelven con voluntarismo, o como hemos dicho algunas veces en esta columna, simplemente porque es el término que se usa, poniendo huevos. Y en realidad las cosas están lejos de ser así. El país está atrapado en una situación que es directa herencia de Macri. Y si alguna responsabilidad nos cabe o le cabe al sector del campo nacional, es la responsabilidad que algunos sectores tienen de haber boicoteado el triunfo de Scioli en el 2015 y haber permitido que por un margen estrechísimo pero suficiente, porque se gana con un voto, Macri fuera presidente de la Nación en el 2015 y ocasionara un daño que es muy difícil de reparar. Es muy difícil de reparar. Esta semana, por un comentarista, leía que Alberto Fernández y Guzmán firmaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque sabían que el país no lo va a cumplir. Porque sabían que es imposible pagar en 10 años 45.000 millones de dólares y sus intereses. Y esa es la situación en que nos dejó Macri. Si a eso le añadimos la pandemia, le añadimos la guerra de Ucrania y en el año que está en curso le añadimos la sequía, la verdad que estamos en presencia de algo muy parecido a las famosas 7 plagas de Egipto, durante las cuales es muy difícil pedir un buen gobierno, o por lo menos es muy difícil pedir un gobierno exitoso, porque es muy probable, a mí no me interesa
ponerme en el rol de defensor del gobierno, pero es muy probable que si contabilizáramos todas las dificultades y calamidades que ha tenido que enfrentar el gobierno actual, y no saliera tan mal parado. Pero no saliera tan mal parado porque a pesar de todas esas cosas, el país tiene crecimiento económico, claro, tiene desarrollo del trabajo, tiene algunos éxitos importantes, por ejemplo, en el desarrollo del tema de Vaca Muerta, en la preparación de las condiciones, cuyo emergente más públicamente más conocido es el famoso gasoducto, de las condiciones para que la Argentina se transforme en un país exportador de petróleo, porque ha impulsado cosas como, por ejemplo, la participación de YPF en el tema del litio, con YPF Litio. Es decir, estamos usando YPF, gracias a que fue recuperada en el gobierno de Cristina, estamos usando YPF para proyectarla hacia cosas que no son estrictamente petroleras, como es el caso del litio, o como es el caso de los parques de energía solar. Claro. Leía que en Catamarca en San Juan, se había inaugurado un gigantesco parque de energía solar, desarrollado por YPF, en conjunto con la provincia de San Juan. Entonces, pero claro, en medio de una situación tan calamitosa, el solo hecho de que hayamos logrado un cierto crecimiento, pero con la contraparte, que no es un dato menor, de que tenemos una franja muy grande de trabajadores de trabajadores formales, de trabajadores en blanco, debajo de la línea de pobreza, siembra es decir, establece un dato que tiñe al gobierno de un gobierno cuestionable, porque la Argentina es un país acostumbrado a vivir en cierto grado de bonanza que otros países no pueden registrar en su historia, pero que para nosotros es una especie de patrimonio cultural o histórico ya constituido. En esa medida, ahora, si Cristina no puede o encuentra razones para no poder ser candidata, por un lado, y también tiene el problema de que sabe perfectamente de que está en cuestión su liderazgo del conjunto, y eso le impone una conducta que hay momentos en que se torna destructiva, como se ha tornado en el curso de este gobierno, ¿no? Y que se torna contradictoria, como es contradictoria la tacha que se hizo de Guzmán y Culfas para respaldar a Massa, porque si hubieran sido tachados de conservadores, de moderados o de cobardes Guzmán y Culfas, para reemplazarlo después en el Ministerio de Economía por el Che Guevara, uno no tendría más remedio que reconocer que hubo una cosa coherente, pero todo eso para después colocarlo en ese lugar a Massa, y que Massa llevara adelante una política que se ajusta más y no menos a los criterios que impone el Fondo Monetario Internacional, la verdad que es una conducta altamente contradictoria, y en realidad solamente se explica por la necesidad de Cristina de serrucharle el piso a Alberto Fernández como alguien que, al pretender llevar la resolución de las candidaturas al terreno de las PASO, está objetando la gran lapicera. Cristina ha hablado muchas veces de la lapicera, la gran lapicera que tuvo en sus manos Cristina a la hora de establecer quién era quién dentro del campo del funcionariado y de los cargos incluso presidenciales durante todos estos años.
Bueno, fuera de ese punto, que evidentemente, justamente porque está en la situación de encerrona, Cristina no ha podido responder, mejor dicho, ha dado señales de que no quiere ser candidata, ratificando lo que ya viene diciendo, aunque no podamos decir que la cuestión esa quedó agotada, pero por lo menos fue ratificada. Dejando de lado ese punto, yo diría que en el discurso hay cosas muy interesantes. A mí me pareció muy interesante la narración o la explicación o el relato que hizo Cristina acerca de la experiencia del 90. La experiencia del 90 es categórica ante los ojos de cualquier argentino que quiera o pueda enterarse, o los medios le permitan, sin aturdirlo, que se entere. Porque la experiencia del 90 incluye al gobierno de la Rúa. Y en el gobierno de la Rúa sabemos que estuvieron una buena parte de los personajes que constituyen hoy el PRO o Juntos por el Cambio, porque el de la Rúa era un gobierno radical, y que hoy están pregonando las mismas recetas que, como dijo Cristina, fracasaron estrepitosamente. En la década del 90 llevaron al país a una situación límite, obligaron a la gente a salir a la calle y terminaron con 40 muertos. Y con una destrucción del aparato productivo nacional y del trabajo nacional realmente espantosa. Llegamos a tener niveles de desocupación superiores al 20%. En ese sentido yo diría que el discurso fue una clase política. Una clase magistral, claro. Una verdadera clase magistral. Tal cual. Claro. Sí. Claro. Otra cosa que me pareció muy interesante es el planteo relacionado con que nuestro problema central es la restricción externa, y además la advertencia de que la idea de superar la restricción interna en base a la nueva exportación de materias primas que podrían provenir de vaca muerta, del litio y de otras cosas, del cobre, podría ser riesgosa o tramposa para el país en la medida en que esas posibilidades no lleven a una política que genere su industrialización interna, porque de lo contrario volvemos a exportar lana sucia para que los países centrales nos vendan los pulóveres y las frazadas, como ocurría con la Argentina agropecuaria. Y por último, yo diría que el señalamiento de que estamos viviendo un cambio geopolítico global. La palabra geopolítica creo que no la usó Cristina, pero me interesa. Cuando hizo referencia a que tenemos que ver que hace muy poco, nosotros lo dijimos en la columna, se unieron y reconciliaron los sauditas con Irán, y que había un chino en el medio, dijo Cristina, estaba indicando que hay un cambio en la política global que el país tiene que tomar en cuenta para proyectarse en ese escenario en la defensa y la lucha por sus propios intereses. Bueno, ahora, creo que eso está todo bien, pero pero el problema justamente deja expresado o implícito, si se quiere, el hecho de que el problema de la Argentina es un problema político, de que el problema es un problema político en el sentido de que lo que se va a jugar
en las próximas elecciones es si llevamos adelante un proyecto o una acción de gobierno. Pues Cristina habló de programa, pero lo planteó de una manera un poco confusa, porque dice, necesitamos un programa. ¿Cómo necesitamos un programa? Pero no están en el gobierno ustedes, no tienen un programa. ¿Cómo es que esto de que necesitamos un programa y la jefa, que se postula como jefa del conjunto del movimiento nacional, lo plantea como algo que debemos tener? O sea, si debemos tener, es porque no tenemos. Bueno, allí hay una especie de punto oscuro, pero pese a todo, aunque sea porque la naturaleza económico-social y la trayectoria y las bases sociales de lo que constituyen el Frente de Todos son en ese sentido una suerte de programa, creo que lo que se va a jugar en las próximas elecciones es si adoptamos un rumbo que se adecue al nuevo mundo que está surgiendo y que defiende en ese contexto los intereses nacionales y una proyección de una Argentina que haga algo más que producir pasto, como decía Carlos Pellegrini, o que producir petróleo pero venderlo como materia bruta. Creo que se va a jugar eso, o se va a jugar o la alternativa contraria, que es obviamente la que se presenta junto por el cambio, de que toda esa riqueza potencial que se ha incorporado al haber reconocible, por lo menos del país, termine siendo materia para los negocios de empresas internacionales ligadas al mundo europeo y norteamericano. Pero de todos modos, esa es la cuestión, pero creo que en el discurso los que esperábamos o esperaban, porque yo era bastante escéptico en cuanto a que surgiera una palabra definitiva sobre lo que debe hacer el Frente de Todos, en el sentido más concreto e inmediato, los que esperaban, bueno, se han quedado con las ganas, evidentemente, pero creo que es así. Sí, es como que pero bueno, sí. Importa que lo tengamos en claro, por lo menos que lo tengamos en claro y que veamos que sigue en pie el tema de si vamos a resolver el tema candidaturas en las PASO, que según el punto de vista mío, el economista, es lo que más conviene, no solamente al país, lo que más conviene al país y lo que más conviene al movimiento nacional, a las fuerzas que están agrupadas alrededor del Frente de Todos para fortalecerse, o vamos a seguir pendientes de una especie de gran lapicera, que tampoco pareciera tener la posibilidad de ejercerse como se ejercía cuando Cristina era presidenta, digamos, con el acatamiento universal. Ahora parece que no hubiera acatamiento universal, y en consecuencia, si queremos seguir unidos, cosa que es imprescindible para poder encarar las elecciones, y necesitamos dirimir una interna, repito, de la forma que me parece a mí más civilizada, que son unas PASO en las cuales a su vez se canalice el necesario debate del programa que necesitamos, a que se refiere Cristina, y la perspectiva próxima de las fuerzas nacionales. Claro, y después de los resultados de las PASO, que quienes queden en segundo, tercero, cuarto plano o lugar, acepten esto, ¿no? También. Exactamente, claro. Pasaría también por ahí. Bueno, Aurelio, como siempre, un agradecimiento por tu valioso aporte para el programa. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta el sábado que viene. Chao. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldo de torta.